Bendiciones. Este es el tema número 12 de la serie Las dispensaciones bíblicas. Un repaso. Estamos hablando de la dispensación de la conciencia, pero recuerda, 7 dispensaciones, que son 7 tiempos marcados por Dios para la raza humana. Una dispensación es un tiempo en que Dios marca ciertas cosas a la raza humana, un tiempo acotado, ¿sí? Esta dispensación dura 1650 años, 1630 años, la dispensación de la conciencia, tenía un principio y un final. Y en ese tiempo, en esta dispensación, Dios tiene una clase de revelación, Dios hace ciertas exigencias al hombre en cuanto a su modo de vivir, a su manera de relacionarse con Él. Dios establece pautas, mandamientos, preceptos, cosas que el hombre tendrá que realizar para poder agradarle a Él. Y estos mandamientos y estas pautas, si el hombre no las cumple, tiene el camino de perdición. Así que en cada dispensación, desde esta, que es la dispensación de la conciencia, y las siguientes, hay salvación. Hay salvación y hay perdición. Hay un camino de salvación y hay un camino de perdición. Como dijo el Señor, hay dos caminos. Uno conduce a la vida y otro conduce a la destrucción. En cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. Esta dispensación de la conciencia comienza con el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, y principalmente con Eva, hablando de la relación de enemistad que habría entre las simientes de Eva y la serpiente, y termina con el juicio del diluvio. Y hemos estado hablando de las condiciones morales, éticas, biológicas y genéticas que hubo en aquel tiempo. En aquel tiempo fue un tiempo malísimo, terrible, una invasión demoníaca total en la tierra, una mezcla de generaciones, una mezcla genética, ¿no es cierto? Los descendientes de Caín se mezclaron con los descendientes de Adán, de Set, ¿no es cierto? Y evidentemente allí hubo corrupción genética, corrupción moral. Luego vinieron los Nefilim, los ángeles vigilantes que desobedecieron a Dios, dejaron su morada, su lugar, su posición como ángeles vigilantes y se unieron en relaciones carnales con las mujeres y les engendraron hijos, y estos hijos fueron los Nefilim, hombres fuertes, poderosos, malvados, malignos. Muchos de ellos fueron gigantes, inmensos, increíbles, deformes. Llenaron la tierra de violencia, de corrupción, de inmoralidad, de toda clase de inmoralidades y de toda clase de corrupciones. Jesús dijo que en su retorno, a su retorno, cuando Él vaya a regresar, será como en los días de Noé. Y estamos en eso. Hoy día hay una corrupción de toda clase, de toda clase. Y hoy día hay un juego y un trabajo de la alteración genética a través de lo que se llama ingeniería genética, ¿no es cierto? Que es una ciencia hoy día, evidentemente, que ya alteró la vida, mucha de la vida vegetal, animales alterados y humanos que en laboratorios seguramente están siendo trabajados y alterados. Pues bien, hay mucho para hablar de esto, no es el tema de esta ocasión, pero he estado haciendo un repaso para que veamos ahora, ¿no es cierto?, el método de salvación. ¿Cómo fue el método de salvación durante esta dispensación? Bajo esta dispensación, Dios salvó a los que caminaron con Él. Enoc caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Este es un caso muy especial. Enoc fue traspuesto, fue llevado, no murió. Hay dos personas que no han muerto, ¿no es cierto? Enoc y Elías. Y estas dos personas
Algunos consideran que son los dos testigos que vendrán en el tiempo de Apocalipsis y predicarán y harán un ministerio. Son dos profetas gigantes en el Antiguo Testamento, y que estos serán los dos testigos y que finalmente morirán y serán resucitados luego. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así es que para ser salvo había que caminar con Dios. Había que estar en unidad, en acuerdo, siendo guiado por Él, siendo llevado por Él, etc. Dios salvó a los que tuvieron fe en estos requisitos de salvación. Por la fe, estoy en Génesis, en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es que había que caminar con Dios y había que tener fe en Dios. Fe en Dios. Todos estos tres mencionados aquí, Abel, Enoc y Noé, hombres de esa dispensación de la conciencia, fueron considerados justos de buen testimonio por la fe que ellos tuvieron. Dios salvó a los que le obedecieron, sus mandatos y su conciencia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Obedeció las instrucciones, fue obediente. Y por esa fe, no solamente fue salvado, pero también el mundo fue condenado y él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es que había que creer en Dios, seguirlo al Señor en lo que Dios te estaba diciendo y además invocarlo. Invocarlo es llamarlo. Entonces tenemos aquí los requisitos de salvación de esa dispensación. Esta dispensación termina con un juicio, el juicio del diluvio. Como dijimos, la generación antediluviana era extremadamente pecaminosa. No tenemos tiempo de hablar de eso. He hablado en otras instancias sobre lo que ocurrió en ese tiempo. Quizás en alguna charla futura vamos a hablar bien extensamente de eso. Los hombres eran malos y los hombres eran desobedientes, incrédulos, violentos, blasfemos contra Dios. Además, a causa de la relación de los ángeles con las mujeres, surgió esta otra generación de híbridos que llenaron la tierra de violencia, ¿sí? Dios entonces envía juicio a esa generación impía. Capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, estos son los Grigori, los vigilantes, ángeles, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis 6, 11 al 13 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y en Génesis 6, 17 y 18, Dios hablando todavía con Noé, dice: aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí se decidió el final de esa raza y el principio y un nuevo principio para la humanidad. Noé fue con su familia el nuevo principio para la humanidad. El arca fue construida, los animales vinieron por orden del Señor, entraron los animales que debían ser preservados. Luego entró Noé, entró su familia al arca, y Dios cerró la puerta. Cerró la puerta del arca y comenzó el diluvio. Lo que ocurrió fue evidentemente un juicio terrible del Señor. Llovió, 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 llovió. Las aguas subieron y subieron y subieron y subieron y llegaron a las cumbres de los montes. Nadie se pudo salvar, nadie, ningún ser humano, ningún animal, ninguna bestia. Todos murieron, todos los que estaban sobre la tierra. Evidentemente los peces no, pero todos murieron. Pero Noé y su familia y los animales que Dios quiso preservar, esos fueron salvados, y esos fueron los que comenzaron a repoblar la nueva tierra. Después, mira, esto es muy importante porque Noé sale de un mundo corrompido y entra a un mundo nuevo. ¿Qué fue lo que salvó a Noé? Lo mismo que destruyó al mundo antiguo. El diluvio que destruyó al mundo antiguo salvó a Noé de seguir viviendo en medio de toda esa corrupción. Por eso el Señor nos habla a nosotros, y en el libro de los Hechos, cuando predica a Pedro, termina diciendo: sean salvos de esta perversa generación. El bautismo del agua nos saca del mundo perverso y nos trae al reino de Dios. Nos saca de un reino y nos trae al otro, nos separa. El agua hace la separación.
Entonces es muy importante el bautismo del agua en la vida de cada creyente. El Señor les bendiga.